vinimos a hablar con alguien que sabe bastante al respecto, una mirada internacional, teniendo en cuenta, bueno, que también el mundo está conmocionado, no solamente por el fallecimiento del Papa, sino por todo lo que está aconteciendo en líneas generales. Pero bueno, vamos a darle el paso a Juan Pablo Julier. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, falleció el Papa, estamos esperando a que se elija otro, pero en el medio se han expresado desde diferentes puntos, tanto presidentes, Unión Europea. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, obviamente para la comunidad internacional tiene sentido esta expresión de parte de los líderes mundiales, porque la figura del Papa tiene mucho peso. Si bien es una figura de soft power, es decir, de poder blando, sigue siendo una de las autoridades más grandes del mundo, al menos en lo que respecta a moral y a principios, y en un mundo donde está bastante vacío últimamente este aspecto. Es una voz que es muy fuerte, y Francisco, si hay algo que ha hecho, es haberle dado poder a esa voz, justamente a través de esta impronta que le dio a la iglesia, de esta iglesia hacia afuera, que él siempre quiso tener, de la iglesia pobre para pobres, que si bien, como dice un amigo, no fue un rupturista, porque tampoco fue una revolución, pero sí fue un gran reformista de ritos y de cuestiones. Lo estamos viendo con cosas como el mismo funeral, hoy en día, donde se cambian muchas de las tradiciones de años pasados. Sin ir más lejos, Francisco eligió un solo cajón en lugar de los 3 que se hacen normalmente, con una sola inscripción de su nombre en latín. Y bueno, estos son señales y son cuestiones que, por supuesto, políticamente tienen mucho valor. El mundo las recoge, y lo que sucede siempre de la política es que están intentando un poco llevar agua para su molino, porque es bastante habitual esto. En primer lugar, bueno, hay muchos mandatarios importantes ya confirmados para el funeral, desde nuestro presidente, que quizás, bueno, Argentina no es un país de los que ocupe el primer orden mundial, pero no deja de ser relevante también. Sí, presidentes de potencias como Emmanuel Macron, Donald Trump. Acá de Latinoamérica también confirmó Lula da Silva que iba a estar presente. Y bueno, supongo que a lo largo de estos días vamos a ir sabiendo de otros líderes que también les interesa un poco participar de esto. Es interesante igualmente porque si hay un proceso en el que difícilmente tenga influencia algún líder político, es después en la elección del próximo Papa, claro, que sabemos... Perdón, pero algunos, claro, dicen como que Trump quiere poner un Papa. Pero... Sí, sería muy difícil que tenga algún tipo de influencia. Hay dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, el mismo proceso en sí, que es un proceso milenario que se utiliza desde hace muchísimo tiempo, y que tiene que ver con el Colegio de Cardenales, que es un cuerpo colegiado que difícilmente puede influenciar a algún líder mundial. Y en segundo lugar, porque hay que tener en cuenta esto, de los cardenales que están hoy en posibilidades de elegir, que son electores, que son todos aquellos que tienen menos de 80 años, la inmensa mayoría fueron designados por Francisco. Si bien puede pasar, porque por supuesto si nos fijamos en los últimos años, de los candidatos papables, por llamarlo de alguna manera, los que llegan con ese título, rara vez son papas. De hecho, en el mismo caso de Francisco, llegó con más chances en la elección que ganó Ratzinger, y en la última donde él salió papa ni se lo mencionaba, por ejemplo, como opción. Hay 4 que son argentinos. Hay 4 argentinos. Sería difícil igualmente que la elección vuelva a caer nuevamente en continente americano. Una de las opciones que suenan con más fuerza, producto justamente de esta cuestión que quería llevar la idea de que muchos de estos cardenales los ha elegido Francisco, y por ende siguen un poco sus lineamientos. Sería extraño que elijan algún conservador. Pero bueno, también el mundo funciona también con sus lógicas, la iglesia no escapa de esto, y quizás pueda pasar, no hay como un manual que uno diga. En este sentido, se ve más probable los candidatos de Asia, especialmente de Filipinas y Myanmar, los cardenales que ocupan sus cargos en esos países, porque son precisamente 2 países con comunidades católicas en crecimiento, de mucha importancia. Asia es un continente muy grande, históricamente postergado un poco por el catolicismo, sobre todo por la gran presencia de las otras religiones ahí. Y si bien se ha hablado mucho de África, el problema de África es que precisamente en cuanto a catolicismo es de los continentes más conservadores, inclusive más que Europa. Entonces hoy sería difícil, después de la obra de Francisco, ver no sé si sería difícil, pero sería extraño
si uno piensa que la mayoría de los cardenales han sido elegidos por él y en cierta forma siguen un poco sus lineamientos, sus ideas, sería raro que salga un papa conservador. Y después hay otro factor que tener en cuenta que va a depender de la voluntad del cónclave también, de si quieren un papa joven y que dure muchos años o un papa de transición, en cuyo caso... ¿Cuántos aspectos? Ahí va a entrar un poco lo que es la edad del candidato. Como sea, son todas cuestiones de debate interno del cónclave de cardenales. Entonces, por eso digo, más allá de la presencia de los líderes mundiales, es muy poco lo que pueden hacer. Yo creo que es más un símbolo de respeto. Francisco, al menos, esto es opinión mía, por supuesto es discutible, pero ha sido un gran papa. Desde que yo estoy vivo, al menos para mí el mejor. Y dejó muchísimas enseñanzas. Lo más rescatable es que el poder es servicio, justamente es algo que sería buenísimo que permee en todos los aspectos de quienes tienen una posición de poder, y lo respetan mucho por eso. Y justamente todas estas demostraciones públicas que realizan los líderes mundiales creo que pasan justamente en una autoridad que ha sabido construirse con el ejemplo, porque no hay mejor cimiento donde construir el respeto que dando el ejemplo. Y en eso Francisco, desde que fue cardenal también acá Bergoglio, y antes como en todo su largo paso también por la carrera religiosa, porque ha hecho ha estado mucho tiempo y ha hecho muchas cosas, siempre fue ejemplo de esta cuestión. Y me parece que es lo que va a perdurar de su papado, y al menos yo espero que siga así, que sigamos siendo esta iglesia de puertas hacia afuera y de servicio más que cualquier otra cosa. Bien, Chechu, ¿te está escuchando Juan Pablo? Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte y poder charlar con vos. Buenas noches. Respecto de la importancia, decíamos, del Papa Francisco como un actor político de relevancia. Recién hablabas de las autoridades del primer mundo, aquellos países que van a estar presentes el próximo sábado cuando sea, bueno, el funeral de Papa Francisco, pero se me ocurre, ¿qué pensamiento hay en la previa de elección de este nuevo Papa, de estos primeros mandatarios mundiales? Pensando que Francisco ha intervenido en muchas cuestiones políticas, hablamos guerra de Medio Oriente, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la lucha por los derechos humanos. Esta preocupación, digo, de los líderes mundiales, ¿es previo a la elección o lo consideras algo posterior? En realidad me parece que la preocupación la tienen seguramente en base a sus propios intereses. Quien está en un espacio progresista seguramente va a querer que siga la línea de Francisco. Quien quizá está en un espacio conservador, sobre todo los sectores de ultra, van a querer probablemente un cambio. No nos olvidemos, por ejemplo, que Francisco ha sido un papa sumamente abierto con el tema de la diversidad sexual y de otras cuestiones que hoy son rispideces en las agendas, sobre todo de ultraderecha. Me parece que ahí seguramente va a haber algún deseo de estos líderes de algún cambio quizás más conservador, e insisto, y por otro lado aquellos que responden a una agenda más progresista seguramente querrán una continuidad de lo que hay hoy. Me parece que es importante destacar que la Iglesia en esto sigue sus propios tiempos, porque así como a mitad de la década, muy empezada la primera década del año 2000, con un montón de cuestiones en la sociedad, en los laicos, por decirlo de alguna manera, ya resueltas respecto a estos temas, eligió a Ratzinger, que era un hiperconservador. Sí. Entonces me parece que es importante saber que un poco la agenda laica va por separada de la agenda de la Iglesia en este sentido. No sé qué impronta le dará el próximo Papa a estas cuestiones, porque reitero, Francisco tenía una gran vocación de servicio y ponía mucho, permítanme la palabra, hablando mal y pronto, el cuerpo en esto. Y no todos los papas van a ser iguales, seguramente, todos tendrán sus modos, sus formas, y esto no lo vamos a saber hasta que no veamos el próximo papa. Pero yo sí me gustaría hacer esta separación, en el sentido de que sí, obviamente va a haber un deseo, y seguramente tendrán, sobre todo los países poderosos, alguna forma de transmitirlo, lobby mediante, quizás al Vaticano,
pero me parece que esas agendas van un poco separadas, que sería difícil que alguien pueda influenciar en ese sentido. Y la última de mi parte, Juan Pablo, da la sensación de que queda un hueco en la escena humanista a nivel mundial, ¿no? Con la partida de Francisco. ¿Pensás que esto no va a pasar desapercibido, no se podrá dar marcha atrás en función de las amplias reformas que introdujo Francisco? El mundo va y viene en ese sentido. No me arriesgaría a decir ni que sí ni que no, de que se va a continuar o se va a volver hacia atrás. Nosotros como sociedad hoy estamos volviendo hacia atrás en un montón de cuestiones y debates que parecían superados y sin embargo ya vemos que no. Me parece que sí coincido, queda un vacío muy grande porque a veces es difícil llenar los zapatos de personas que tienen estas características. Pero nada, me parece también que es bueno aplicar la fe en este sentido y saber que la iglesia en sí existe desde hace mucho tiempo y verá su forma de seguir estas corrientes. Por supuesto uno apela siempre a que pueda continuar, como decía al principio de la entrevista, en este sendero que inició con Francisco. No te sé decir o no te sé responder si el próximo Papa será igual o no. El vacío Claro. está seguro y bueno, es algo que nos queda como humanos, ¿no es cierto? Esta cuestión de la pérdida que deberemos transitar. Y lo otro que nos queda como humanos es esta mala costumbre de comparar, porque no sabemos quién es el próximo Papa y ya estamos comparando por las dudas. Así que bueno, esto también un poco es pura naturaleza humana en acción. Son cuestiones que están por verse. Me parece que dentro de lo que charlé al respecto de las posibilidades, de quiénes son los que eligen, por qué región se está buscando, puede llegar a venir un poco la respuesta cuando inicie el cónclave. Que probablemente sea largo esta vez, no tan rápido y tan veloz como los últimos. Bueno, quedaremos a la espera, ¿no? Es un poco la ansiedad que nos invade ante esta sede vacante que ha quedado a partir de la partida de Francisco. Veremos cómo, bueno, continúan todo este proceso de su funeral y demás, y el llamado del cónclave a partir del mes de mayo. Juan Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Belu. Bien, bueno chicos, hasta ahí la palabra de Juan Pablo y va a haber que esperar y tratar de contener un poquito la ansiedad, ir paso a paso hasta que volvamos a tener un nuevo Papa. Nunca como Francisco, pero bueno, se va a elegir uno dentro de muy poquito. Belu, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.